En este miércoles 15 de julio, día en el que se va a conocer cuál ha sido el índice de inflación del mes de junio en la República Argentina. Y es algo que dicen preocupa al gobierno. Lo vamos a saludar a nuestro economista, Martín Polo. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto escucharte. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamar. Bueno, Martín, ¿preocupa al gobierno lo que se conozca hoy en cuanto a la inflación? Sí, yo creo que siempre el dato de inflación en Argentina es un dato para preocuparse y ocuparse. Yo creo que lo que hoy se va a estar mirando es cuán lejos, siempre la economía se mueve también en base a expectativas, ¿no? Más allá de que si el dato es alto o bajo, lo que importa es cuán alto o cuán bajo es de acuerdo a lo que se esperaba. Por ejemplo, si todos sabemos que la inflación va a ser alta, ponele un 4%, y el número sale 3,5%, que sigue siendo altísima, el mercado lo toma como una buena noticia porque salió menos de lo esperado, porque con eso corrige sus estimaciones y demás. Lo opuesto pasa cuando se espera ponerle una inflación baja del 1%, pero salió 1,4%, si bien es baja, está más alta de lo que estimaba, entonces eso hace que también corrijan sus estimaciones para hacia arriba. En el caso del particular de lo que vamos a ver en junio, hoy la expectativa es que cuando el INDEC publique los datos de junio, a nivel nacional se espera que el alza de del índice de precios al consumidor, que recordemos no es solamente el changuito del supermercado, sino es toda una variedad de precios en el cual se incluyen bienes y servicios, esté por debajo a nivel nacional del 2%, estimándose que es 1,8, 1,9, que está en línea con lo que fueron los meses anteriores. A ver, es una inflación, esto es a nivel nacional, eso no quita que después el INDEC cuando mide el IPC lo mide también en varias regiones. Está la región de Cuyo, donde están ustedes, está la región pampeana, la región el norte, el sur y creo que el noroeste, digamos, tiene como para ver la evolución de los precios, como ven, a nivel regional. Obviamente la mayor parte se la lleva la ciudad y el AMBA, que representan más del 40% del índice. Dicho esto, lo que vamos a ver hoy, la expectativa es, como te dije antes, que esté por debajo del 2% y este 2% se explicaría básicamente tenés tarifas congeladas, tenés el dólar congelado y tenés una recesión, como lo venimos hablando en otras oportunidades, muy severa que hace que la dinámica de los precios esté bastante acotada. Pese a todos estos acontecimientos que te estoy marcando, la inflación cuando uno la mira en términos anualizados, es decir, pensando que este ritmo de precios se repita de acá a los próximos 11 meses, estamos hablando de una inflación del orden del 30% anual. ¿Es importante? Sí, es importante porque hoy la tasa de interés de un plazo fijo te paga un poquito más de esa tasa. Entonces lo que uno dice, bueno, los plazos fijos le ganan a la inflación y ese es el punto. ¿Por qué? Imagínate que hoy el número que diga el INDEC diga que fue del 2,5. Bueno, cuando uno anualiza esa tasa te va a dar por arriba del 40%, cuando un plazo fijo te paga el 30%. Entonces, eso es una mala noticia para el ahorrista. Entonces, eso es más o menos lo que se mira cuando sale el dato de inflación. Obviamente después de eso empezamos a sacarle punta al lápiz en cuanto a cuánto aumenta cada componente del IPC. Y a partir de que se conocen esos datos, ¿en qué cambia el plan económico si es que tiene el gobierno de acá lo que resta del año, Martín? Y bueno, a ver, vos lo que vas a tener, lo que debería, la lectura, que no sé qué lectura harán, pero más allá que esté 1,8 o 2,2, ponele, tomando las dos, la volatilidad que puede generar, eso lo que te está marcando es que la inflación está un poquito más baja de lo que fue el año pasado, pero la contrapartida de esto es, bueno, ver qué lectura hacen de por qué bajó la inflación. Entonces ahí viene un poco el debate. Si la inflación bajó a base de controles de precios, a base de controlar más la economía, o si bajó más por un contexto
hiperrecesivo como el que tenemos hoy con caída de salario nominal. Entonces, ¿qué lectura podría hacer el gobierno? Me imagino, es decir, bueno, mira, si con todos estos componentes, a pesar de todo este garrotazo que tenemos a nivel de actividad de la inflación, no baja del 30% anual, bueno, obviamente en el segundo semestre o lo que queda de acá a fin de año, si la economía va recuperándose, obviamente también los precios harán lo mismo. Entonces, eso ahí va a ver el gobierno cuáles son los rubros que vienen con mayor, que tienen más espacio para subir y bueno, y ahí empezar a controlar todo, a ver si es que lo creen así para que la inflación no se les desmadre. Bueno, yo veía en estos días economistas que opinan y lo que vos venís manifestando desde hace varias semanas es lo que todos coinciden, el tema de la Mm. pobreza, que va a llegar o superar el 50% en la Argentina. Sí, sí, digamos, es como, es así, digamos, no hay no hay mucho debate, después podemos discutir si cuáles fueron los causantes, pero el contexto que vas a tener en Argentina de acá en los próximos meses es básicamente con una recesión tan fuerte que te va a golpear en el empleo y te va a golpear incluso en los ingresos de la gente que está trabajando, hace que los niveles de pobreza te suban a niveles muy fuertes. Y también considera que la pobreza no solamente es ese número, sino también cuando uno lo divide por estratos sociales, perdón, por estratos de edad, obviamente la situación es mucho más cruel, porque pensá que si hoy con una pobreza, o por lo menos el último dato a diciembre del año pasado, la pobreza era del 35% más o menos. Cuando uno lo mira por edad, decís, bueno, la pobreza infantil ya estaba arriba del 50%, así que imagínate que ese número al primer semestre, a fines de este año, va a ser, la verdad, más que alarmante y preocupante. Yo escuchaba, Entonces, sí. sí, yo escuchaba decir a gente cercana al presidente que Alberto ha evitado que hayan 3 millones de nuevos pobres con el IFE. Yo no sé si esto es bueno o malo decirlo, porque cuando se termine esa ayuda de los 10.000 pesos, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener 3 millones de pobres en la Argentina? Pues si hoy lo está evitando con esa ayuda que da el gobierno, cuando la dejen de pagar. Bueno, sí, son declaraciones polémicas en cuanto a qué es el huevo o la gallina, ¿no? Porque, digamos, es cierto que en un contexto en el cual el gobierno priorizando dis- muy de manera el tema sanitario por encima de lo económico, obviamente eso tiene consecuencias económicas, como lo están viendo cualquiera que puede andar por la calle y ver cómo cierran negocios todos los días. Eso es un causante de pobreza, digamos, que la economía no funcione genera pobreza. Lo que está haciendo el gobierno, en parte como para la gente que se quedó sin ingresos, hacerle un puente de ingresos para que por lo menos pueda comer. Entonces, si bien es cierto, es obviamente tener 10.000 pesos adicionales cada familia, obviamente que es una ayuda. El tema es cuando uno lo mira a nivel económico general, bueno, ¿de dónde sale esa plata? Y si en el largo plazo la solución es buena. Entonces, siempre una ayuda social, uno no la puede discutir, obviamente la gente necesita comer y demás. El tema es con qué estrategia se está repartiendo lo poco que hay, ¿no? ¿Por qué se, Entonces, si, si tenemos, si no priorizamos a la empresa, digamos, para que siga funcionando, obviamente nunca van a alcanzar los planes sociales porque va a haber cada vez menos empleo y cada vez más gente va a necesitar de ese IFE para poder sobrevivir. Bueno, acá en Mendoza, por ejemplo, ya han cerrado 616 empresas. Y Sí, estaba mirando también que en Buenos Aires, cuando se reabran los shopping, el 20% de los locales no van a continuar, van a cerrar definitivamente. Es decir sí. que es preocupante la situación. Sí, sí, es literalmente tierra arrasada, digamos. No, la verdad, cuando uno mira los números, es más que
doloroso, digamos, la única es, y con esto no quiero decir que sea culpa de nadie, digamos, es la realidad. Después podemos discutir los motivos, pero la realidad con la que se van a encontrar los que hacen la política económica es con un país con una pobreza muy fuerte, muy alta, que viene arrastrando un montón de años de fallas estructurales que hizo que la economía no crezca, que se haya quedado sin colchón para aguantar esta peste, si querés, y al mismo tiempo con mucho trabajo por hacer que pueden empeorar las cosas, porque, a ver, tener las tarifas congeladas no puede ser de por vida, y eso obviamente te va a generar un costo fiscal y demás. Es decir, así como el gobierno gasta en subsidios, también gasta en subsidios sociales, también gasta en subsidios económicos, que son muchísimos. Entonces, uno es como que hay cierta olla de presión ahí en materia de política económica que volvemos al punto inicial, digamos, si no hay un plan de salida o por lo menos un plan económico para que el empresario que hoy no sabe si cerrar o abrir o cómo pilotear esta debacle, el gobierno necesita sí o sí mostrar las cartas para que la gente actúe en consecuencias, porque si no es siempre aguantar cuánto resto nos queda. Martín, desde que hemos empezado a charlar todos los miércoles, redundamos en un tema, y es la renegociación de la deuda. Y Mm. se va postergando y se va Ah, postergando. sí, la verdad es lamentable, o por lo menos la verdad marca desde mi punto de vista, muy mala praxis a la hora de encarar el tema de la deuda. Digamos, esto estaba mal parido desde el principio, si me permitís la expresión. Uno no Sí. puede ir a negociar sin antes mostrar las cartas de cuál va a ser su plan económico o demás. Acá se quiso empezar por el final y las consecuencias están a la vista. Tenemos la suerte, digamos, dentro de todo ese marco de espera, que es el mercado tiene esa expectativa de que se va a llegar a un acuerdo. Entonces, eso sí nos favorece. Si bien estamos un poco cansados del tema de la deuda, ahora de la renegociación que van y vienen, el mercado sigue con una expectativa por lo menos optimista en cuanto que en algún momento se va a llegar a un acuerdo. Y como el hecho de eso es importante porque el hecho de que el mercado crea eso hace que que los bonos argentinos o el riesgo país y las acciones de empresas argentinas no tengan una debacle, digamos que eso empeoraría aún mucho más la situación, porque pensá que un contexto en el cual el mercado se te dé vuelta, esto te va a generar más presiones sobre el dólar, más presiones sobre la brecha, el Banco Central puede perder reservas internacionales mucho más rápido, entonces es una situación que el gobierno necesita o debe sacar de la agenda, debe resolverlo. Y bueno, vamos a ver, hoy por hoy tiene como que se está confiando que el mercado tiene esa expectativa que te estoy marcando de que se va a llegar a un acuerdo, pero bueno, en algún momento va a tener que poner el gancho. Entonces hasta que eso sería algo, sacar de la agenda algo muy molesto como se está renegociando la deuda continuamente. ¿Por qué hay un cortocircuito entre el kirchnerismo y lo que plantea el presidente del blanqueo de capitales? No, desconozco cuáles son las internas del oficialismo. Lo que sí es cierto que me imagino que un país que cada 4 años tiene un blanqueo, y bueno, todos los gobiernos lo han hecho. Es decir, si en el kirchnerismo hoy le puede criticar al presidente un blanqueo, también hubo también un blanqueo en 2012, si mal no recuerdo. Después Macri también hizo su blanqueo. Lo que te está marcando esto es que Argentina tiene capital. Le pasa que nadie lo quiere mostrar porque básicamente tenés un Estado que te come impuestos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que genera que en Argentina haya mucha plata, pero no esté blanqueada. Entonces, cada gobierno tiene esa tentación de decir, mira, si tengo tanta plata
los argentinos tienen tanta plata no declarada, mirá si inyectan esa plata al circuito. Te hago un ejemplo rápido. Argentina hoy tiene en dólares, tomale, eh, el argentino tiene en el colchón, agrandando la expresión el colchón a otros activos y demás, pero como para que la gente entienda, algo así como 250.000 millones de dólares. Es decir, tenemos medio PBI guardado en algún lado, en la mesita de luz, en el colchón, en el banco o demás. Y si toda esa plata, digamos, obviamente todo gobierno tiene esa tentación de que esa plata empiece a trabajar. Claro. Otro caso, ponele, el año pasado, entre las PASO y hoy, se fueron del sistema financiero, de bancos, ¿no? Depositantes de Doña Rosa, ¿no? Había 32.000 millones de dólares en depósitos, hoy hay 17.000. Entonces, hay 15.000 millones de dólares más o menos que están en algún lado, están guardados por las dudas porque la gente se asustó por miedo que se los confisquen. Bueno, si esa plata, eso no quiere decir que esté en negro, ¿no? Sino que es plata que el argentino tiene disponible y que no se anima a invertir. Imagínate qué bien nos haría que toda esa plata esté trabajando, ¿no? Entonces, pero bueno, si vos planteas un blanqueo sin un programa económico detrás o sin algo que no sea serio, eso digamos, te genera más, solamente beneficias al que no cumplió. Es simplemente un lavado digamos, un lavado de manos. Desde el punto de vista, si querés, más moral o si querés, no sé, o legal, es decir, bueno, Argentina es un país que siempre premia al que no cumple, porque sabes que cada 5 años vas a tener un blanqueo. Entonces, entre ese pro y contra siempre es lo que generan los blanqueos, ¿no? Bueno, y para el final, no sé si viste anoche la entrevista de Leuco al presidente de Uruguay, la calle Pou, le consultaba por qué él, al presidente uruguayo, no había tomado la decisión como pasa en la Argentina, que el gobierno le quiere imponer un impuesto a los que más tienen. Y la calle Mm. Pou dijo, yo acá quiero que los que más tienen generen inversiones, generen trabajo y generen riquezas al país. Sí, sí, digamos, a ver, en cuanto no vi la nota, pero en términos, el que más tiene también ya está pagando los impuestos. Si no está pagando algo es porque lo está eludiendo. Entonces, Argentina, el problema que tiene es que para cada cosa quiere crear un impuesto nuevo cuando ya lo hay. Ya hay un impuesto a las ganancias, ya hay un impuesto a los bienes personales. ¿Qué más querés cobrar? Entonces, yo creo que ahí es un poco el punto de que esta Argentina que te devora en materia fiscal y te da poco en términos de calidad de Estado, ¿no? Entonces, yo creo que es como cuando decimos, sí, hay que cambiar las leyes. ¿Qué leyes hay que cambiar? Si sabemos que están. Lo que pasa es que hay que cumplirlas. Entonces, estamos siempre ese modo que tiene Argentina de querer encarar los problemas sin saber el camino que ya recorrió. Siempre tenemos primero la tentación de hacer algo nuevo, sin tener en cuenta lo que ya existe, ¿no? La última, Martín, y te agradezco como siempre. Explícanos brevemente. El título dice, el Banco Central ya transfirió 1 billón de pesos de sus unidades contables al Tesoro y crece la presión inflacionaria. Bueno, ese es un poco el punto que marcábamos al principio de la olla a presión que se está generando, ¿no? Es decir, cuando el gobierno, y te lo relaciono con la IFE que hablábamos al principio, cuando el gobierno reparte plata que no tiene y que nadie le presta, el único que le puede dar es el Banco Central a través de emisión monetaria. Para que el Banco Central le dé plata al gobierno se hace de un mecanismo formal que es los giros que le hace en concepto de utilidades o adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro. Eso es básicamente el gobierno no tiene plata, lo llama al Banco Central y el Banco Central prende la maquinita y le da esa plata. Eso es lo que eso, digamos, es el resultado de un déficit fiscal enorme en el cual vos tuviste una combinación nefasta de dos cosas. Por un lado, una recaudación que se te desplomó producto de la caída del nivel de actividad y por otro lado tu consecuente suba del gasto para paliar la situación, ¿no? Entonces vos tuviste en el segundo trimestre un déficit fiscal
enorme que mientras no haya renegociación de deuda, no haya plan económico que pueda seducir a algún prestamista, hace que nadie nos preste. Entonces, como nadie nos presta, tenemos que ir al Banco Central. Entonces, hoy, para que la gente se dé una idea, hay en el bolsillo de la gente hay otra base monetaria, digamos, que no se está usando. Hay un montón de billetes y monedas que están dando en la calle que la gente todavía no usó, producto de que estamos en cuarentena y esa plata no se está usando. Una parte va a plazos fijos y otra parte está guardada sin que eso genere nada. Entonces, cuando se habla del riesgo inflacionario es qué va a pasar cuando la economía, cuando la gente se empiece a dar cuenta o por lo menos empiece a percibir que esos pesos que tienen en el bolsillo no tienen respaldo. Entonces, cuando vos tenés algo que no querés en tu bolsillo y probablemente empieces a gastar, todo eso vas a ir a consumir bienes, esos bienes, esa es, yo te digo, la teoría de por qué ese es un riesgo inflacionario, es decir, la gente va a tener pesos, va a ir a comprar bienes que van a ser cada vez menores, entonces vos vas a tener más gente demandando un bien, entonces va a subir el precio, entonces eso te va a generar te va a generar que el precio de ese bien suba. Otra cosa que puede hacer la gente si no quiere comprar ese bien es salir a comprar dólares, de la manera que sea, entonces se te estira la brecha, o hace que le pida al Banco Central lo que le puede dar y esos $200 que le dan por mes, y entonces las reservas caen. Entonces, obviamente ahí esa situación se te hace que si el dólar sube, después esa expectativa de inflación sube, todos suben los precios y ese es el cuentito de por qué la emisión genera inflación. ¿Cuándo va a pasar eso? Y no lo sabemos, digamos, para tranquilidad de los oyentes, yo creo que no va a ser eso en el cortísimo plazo. Yo creo que de acá hasta septiembre vamos a seguir con una inflación relativamente manejable. Lo que estamos hablando del riesgo inflacionario se va a dar más hacia fin de año, así que es una buena noticia considerando de que hay tiempo como para que el gobierno en base a ese escenario actúe en consecuencia. Martín, que tengas buen día. Gracias por tu Bueno, atención. un abrazo grande, hasta luego. Que estés bien. Martín Polo, economista de cabecera de Antes de Ver el Sol, hablando de la realidad, de lo que pasa hoy en materia económica y financiera en el país. 9 de la mañana, 48 minutos.